Bienvenidos a una edición especial de Aprendiendo a Jugar Dota. En esta ocasión, a pedido de un usuario de Reddit, vamos a estar revisando un replay de un juego de 600 MMR. Es un MMR bajo, por lo cual va a estar cometiendo algunos errores. No tantos, la verdad, yo ya vi todo el replay para asegurarme de que pudiera hablar de algo de esto. Y no jugó realmente tan mal como uno pensaría que va a jugar uno de 600 de MMR. Pero sí vamos a aprovechar y vamos a destacar los errores que pueda tener. Vamos a estar viendo al Tinker, lo tenemos en perspectiva del jugador para ver exactamente qué hace. Vamos a destacar las partes buenas y las partes malas. Así que bueno, vamos allá. Es un Tinker, como tal va a ir al mid. Así que se compra su ítem para el mid, un talismán y un tango, lo cual está bien. Revisa lo que compran los aliados. Siempre es bueno saber qué es lo que hacen tus compañeros. A veces inclusive, aunque estén haciendo algo mal, podés ayudarlos a corregirse. Es lo que se ve que está haciendo, que se mueve la cámara muy rápido, es que ha programado ubicaciones de las cámaras, lo cual es muy útil cuando estás jugando mid, para poder avistar las runas más rápido. Tenemos a un Sand King que está ocupando el lugar de la runa. El Tinker aparentemente se quedó haciendo otra cosa en ese momento, pero de todos modos iba a ser un agarrón complicado. Y Sand King termina agarrando la runa de recompensa, lo cual puede indicar a que es un Sand King mid, lo cual es raro. What the fuck, un Sand King mid. Y efectivamente hay un Sand King mid. Llega a la línea y usa la esquilada esa. Al mismo tiempo hay una Windrunner, lo cual es extraño. Muy importante, los last hits. Lleva un last hit y un deny, lo cual es relativamente poco. Es un cuarto de lo que debería llevar si fuera perfecto. Pero vamos a ver cómo lo lleva más adelante. Muy importante la hitear, más que nada cuando estás en niveles bajos. Si vos la hiteas bien, mejora muchísimo todo. Vemos que está peleando contra la torre. Normalmente uno no quiere hacer lo que está haciendo el Sand King, porque estás pusheando y no querés pushearte al principio. Quizás sí es una buena estrategia, entre comillas, a estos niveles. No estoy de acuerdo con el uso de March en nivel 1, por el hecho de que no hace mucho daño y sí cuesta mucho maná. Sí estoy de acuerdo que aunque hay que usar March para ahuyentar un poco al sujeto, ya que va a estar molestando. Ahí me acordé cómo se cierra eso. Muy bien el tema de mantenerse fuera del rango de la arena y acercarse solo a la hitear. Bien aprovechada la oportunidad para molestar al enemigo el poco tiempo que reapareció. Son 80 de daño puro, está bien. Si ojeamos al Sand King, vemos que tiene la vida más baja que Tinker. Bueno, se buguea a veces el replay y no muestra al Sand King, pero el Sand King está acá empolvando todo y stunea, sacando el Fear Blood y muriéndose después. ¿Qué podrías haber hecho vos? La culpa la tiene tu posicionamiento. Vamos a poner pausa y vamos a ir avanzando a velocidad mínima. En este momento el Tinker está moviéndose hacia donde sabe que está el Sand King. ¿Para qué? No tiene necesidad de hacer eso, sabe que los creeps van a estar viniendo hacia aquí. No está yendo a la hitear ninguno porque no hay ninguno con vida baja. Así que si se hubiera movido hacia aquí abajo, no hubiera provocado nada de lo que pasó. Vemos que usa una marcha para molestar. Igual está bien en general, pero podría haberlo hecho cuando tuviera creeps o algo, dado que Tinker no es un héroe resistente, así que es muy débil a los golpes. Vamos que termina cayendo y vamos a volver a la perspectiva del jugador. Compra unos sentries, lo cual es lógico. En cuanto ven esto, deberían pedirle a su support si es que sirve.
o si están en un nivel muy bajo en el cual por no hacer un carajo, comprar los unos. Está perfecto comprar los unos. Y esto estar molestándolo como está haciendo ahora. No sé si... de hecho no está perfecto. ¿Por qué? Mientras está haciendo eso está recibiendo bastante daño de los creeps y de Sand King al mismo tiempo. Por lo cual no puede evitar el daño de Sand King, pero sí el de los creeps. Lo ideal hubiera sido que esperara a la otra oleada. No hay realmente apuro en empezar a atacar. Si fuera que sos un héroe tanque o tenés más regeneración, no te quedan tangos, no tenés una botella aún. Bueno, esperar la hit y acercarse y la hitear, aunque lo falló. Eso es otro tema que, bueno, nivel bajo va a requerir más práctica. Supongamos que querés ir por la runa igualmente. Vas por la runa, no volvés por acá, nunca volvés por acá, porque eso es el peor lugar por el que puedes estar. Estás completamente desprotegido en ese lugar. En este lado tenés la diferencia de altura, tenés la visión de la niebla de guerra. Estás protegido. Si sabes que sos tan papel y que no tenés un stun, por ejemplo, y sabes que Sand King sí lo tiene, no vas a hacer eso, no vas a atacarlo, porque sabes que te vas a stunear y sabes que él tiene creeps que te van a hacer daño. Si vos también tuvieras creeps, ya es otro tema, pero no lo tenés, así que no vale la pena. Tenés que esperar y no atacar solo, porque si atacás solo vas a perder. Yo considero que está bien lo que hace ahí, tanquear un poco, porque de otra forma podrían haber atacado al ward que acaba de poner. Aunque lo ideal sería poner el ward, esperar un ratito antes de poner el ward. Así que bueno, bien, las hiteando, tranquilo. Prepara las botas de teletransporte, lo cual está bien. Algunos dirían que es mejor sacar un Sol Ring primero, no vamos a entrar mucho en detalle de eso. Yo creo que va más de acuerdo al estilo de juego de cada uno. Y seguramente Lane Pixel ya debe haber sacado su estilo y será así. Aparece Sand King, viene a stunearte, que lo falla, y empieza a castear su ulti. Y vos te quedás parado ahí. Cuando ves que está lanzando su ulti, recibís un montón de daño. De todos modos te defendés y le haces daño a él, pero ese daño también se lo podrías hacer sin recibir vos ese mismo daño, no tenés por qué recibirlo. Lo ideal ahí hubiera sido que te fueras, porque de todos modos él no tiene teletransporte ni nada, así que te podrías haber ido tranquilamente, no recibir daño o recibir mínimo daño, y después dejar la marcha y todo y que sufra, porque ahora está de nuevo con la tormenta de mierda. Bien realizado ese lag hit, vale la pena por una catapulta. Bueno, como decía, tiene un poco de impaciencia y agresividad. Será su estilo de juego, a veces es bueno ser agresivo, pero siempre depende de los enemigos y de cómo nos está yendo. Ahí, en el momento en el que te haces invisible, tenés 2 segundos para utilizar una carga de la botella, o usar otras cosas también, pero en este caso lo que necesitas es la carga de la botella. Por lo que eso está explicado en el video de las runas, que tenés 2 segundos para utilizarlo. Podés aprovechar eso para tener más maná ahora que estás yendo a atacar, evidentemente, y no perder la invisibilidad ahí. Si bien de todos modos iba a usar el láser, quizás podría haber tratado de hacer otra cosa para tratar de matarlo. Siendo que estás jugando contra un Sand King al cual normalmente no lo vas a estar viendo, yo hubiera maxeado la marcha primero. El skill wheel es bastante raro porque normalmente los skill wheel de Tinker son siempre maxeando algo. Normalmente maxeas o el misil, los misiles digo, o la marcha. Puedes llegar a maxear el láser, pero acá no he maxeado ninguno. Le ha ido repartiendo de a poco a gusto y placer, lo cual no me parece correcto. Me parece que en esta partida debería haber ido por la marcha, por el hecho de que estás contra un enemigo invisible que no se quiere mover. Entonces, en cuanto hace eso, para castigarlo, le dejas una marcha y va a sufrir bastante daño, más si está maxeada.
revisar un poco los skill builds. No sé si este skill build lo usarás para todos los momentos, pero siempre tenés que saber adaptarte. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá no había mucho para poder hacer. Está relativamente mal posicionado. Vamos a volver. A ver. En el momento en el que ves que el enemigo te está yendo a atacar, te vas. Eso es una cuestión de reflejos y que ya le va a ir agarrando la mano. Pero en el momento en el que Sanguin empieza a moverse, te das la media vuelta. Perfecto esto que está haciendo de mirar las líneas mientras está muerto. Estar muerto no es una ocasión realmente para ponerse a chatear o buscar un café o algo. El juego continúa y tenés que saber qué está pasando, a ver a dónde vas a ir en cuanto revivas. Eso fue un kill bastante perfecto, muy bien realizado. Bien ahí mandar a las ilusiones rápidamente a molestar. Y bien usado la marcha para golpear al otro. Lo está golpeando, ¿no? Sí, lo está golpeando. Si la marcha estuviera en un mayor nivel, el Sun King acá estaría sufriendo más. Inclusive en un mayor nivel valdría la pena usar la marcha, rearmar y mandar otra marcha en sentido perpendicular para que sufra más todavía. Eso hace muchísimo daño. Se ponen en sentido perpendicular porque es por una cuestión de la distribución de los bichitos. Ahí en ese momento, yo antes de irme hubiera usado una marcha. Estaba bastante justo con el maná, pero hubiera usado una marcha para molestarlo, ya que de todos modos iba a volver a la base. Una marcha y me voy para molestarlo. Y ahora en este momento debería empezar a pushear. Me parece buena elección la línea que eligió, ya que están los clips ahí. Bien lo que hace. Ay, se murió. Bueno, vamos a analizar lo que pasó ahí de nuevo. Bueno, se teletransporta ahí. En vez de moverte hacia el enemigo, que sabes que está ahí porque ves la arena, te podrías haber quedado más atrás y largar la marcha desde ahí. Inclusive largar 2 marchas, como siempre deberías tratar de hacer. Y así conseguir una mayor cantidad de daño sobre el Sun King. No necesariamente lo vas a matar, pero vos estarías mucho más seguro. Tenés que jugar más seguro. Tenés ese problema de agresividad que te conduce a la muerte. Quizás, dado que está... no sé si perdiendo, porque... sí, vas 3-4. Así que sí, te podría decir que vas perdiendo. Podrías haber considerado sacar una capa casual. Que no es cara, por lo menos no para un Tinker que va a estar farmeando toda la partida. Y bien, esto es un error. Estás teletransportándote a una línea donde no hay nada. Tenés creeps ahí, tenés creeps acá, y acá no tenés creeps. ¿Por qué? Porque están acá. Vos me vas a decir, pero no ves, está el humo y no ves si hay creeps o no. Hay un truco que... el truco... Dota es un espejo. El mapa de Dota es un espejo. Entonces, los creeps que están acá, pegados casi a la torre, están a la misma distancia más o menos que los creeps que están acá. En el minimapa se ve que están ahí, se ve que los creeps están ahí. De la misma forma de que estos creeps que están acá y así. Es un espejo. Así que viendo tu línea de creeps, puedes saber dónde está la otra. Y si sabes que la tuya acaba de reaparecer, además de que podés ver el tiempo, pero no te venís acá porque no vas a encontrar nada. Lo que tendría que haber hecho, yo hubiera ido a top, que hay un poco más de creeps, y de paso no le robo el farmeo a Dragon Knight. Tratar de siempre teletransportarse a un lugar donde vayas a matar, o donde vayas a pelear, o a farmear. Más que nada farmear a esta altura, dado que le falta el ítem. Y acá volvés nada más que a molestarlo a él, lo cual puede llegar a estar bien. Sabes que tiene el stun, sabes que es peligroso, y sabes que con un rearmar de nivel 1 y utilizando todos los skills 2 veces no lo matas.
inclusive usando rearmar te puede desactivar el rearmar. Acá te estás teletransportando solo contra 3. Bueno, no, solo no, está la legión. Yo me hubiera ido a top a pushear. Y ahora te volvés porque ya no tenés vida casi. Entonces usaste un teletransporte a una línea en la que no lograste nada porque no farmeaste. En la que podrías haber estado farmeando en otro lado, lo cual es un desperdicio de farm y de tiempo, y Tinker lo tiene que aprovechar muchísimo eso. Acá de nuevo estás usando la marcha contra nada porque no hay absolutamente nada ahí. Esa sí está bien usada porque si hay cosas. Lo que no está bien es tanquear los creeps. Si ahí en este momento llegara un Sankling estás muerto básicamente porque recibiste bastante daño en los creeps. Bien que ya estás apuntando a dónde ir. Me parece bien elegido porque si hay creeps tenés que aprovechar y pushear donde hay creeps. Y más si sabes que no están los héroes. Volvés a ayudar. De nuevo te mandás solo. Lo cual es discutible si está bien o no. Ahora sí, ya no estás solo. Están tus aliados. Y muy bien hecho. Bien ahí. Y ahí son baiteados. ¿Qué pasó acá? Vamos a volver. Has tenido muchísima mala suerte porque ningún puto robotito le ha pegado al chabón. Voy a revisar si tenías mana para rearmar, porque podrías haber tratado de rearmar. Sí, tenías mana porque tenés un Soul Ring. Usás rearmar, Soul Ring y te da para tirar una rebelión. Una rebelión más o inclusive un misil. Con un misil los matabas a los dos. Así que, más sabiendo que el otro no tiene stun, porque ya lo acababa de usar con el Dragon Knight, lo correcto ahí hubiera sido intentar, aunque sea, rearmar y misiles. Bien que vas revisando. Revisa los ítems, lo cual está muy bueno. Revisa las runas también. No sé si a esta altura querés runas con un Tinker, pero bueno. Farmea. Ahí está mal. No te tenés que ir. Tenés que usar la otra rebelión. Sí, está bien que estás farmeando acá, pero mandas la otra rebelión acá porque eso te asegura los lag hits. Así que está bien usada la rebelión en esta zona por el hecho de que le pegas a los dos cosos. Y está bien que hayas usado dos, pero recordá siempre mandar dos en las líneas, siempre que puedas, obviamente. Si es muy peligroso no vale la pena. Te pegas ahí, hay dos creeps nomás, pero bueno. Abajo había una batalla, no sé si te diste cuenta. No sé si podrías haber hecho algo. Bien que estás farmeando de todos modos, eso está bien. Podrías haber participado en la batalla y Sniper estaría muerto. Pero de todos modos considero que está bien que estés farmeando, ya que Tinker necesita mucho oro. Y siendo que estás tan cerca de la daga, no sé si vale la pena arriesgarse a morir. Vamos a ver a dónde vas. Bien, bien. Bien, porque estás tirando una oleada. Está perfecto. Podrías ir ahí o podrías ir a top. Inclusive a mí también. Pero está bien. No sé qué pasó con la Legion, pero evidentemente estaba molestando y la silenciaste. Lo cual está bien silenciar a los jugadores que están molestando. Bien. ¿Usas las dos marchas? ¿Usalas? Demoraste, pero bueno, lo usaste dentro de todo. Poner que está bien. Bien teletransportado. Está farmeando. Está bien.
Bueno, me permite aprovechar la pausa para hablar. En Reddit discutían sobre el tiempo en el que sacaste la daga de teletransporte, que era muy distinto del tiempo de las botas. Te demoraste muchísimo en conseguir 2000 de oro, más que con las botas, sabiendo que tenías la rebelión. Y eso es porque fuiste a muchas batallas y moriste un par de veces. Morir es terrible. Por lo menos hasta conseguir la daga de traslación no recomiendo que pelees como Tinker. Porque no porque no tengas el daño, pero porque necesitas esa daga. La daga es súper útil para moverse. Volvemos, sigue farmeando. Seguí farmeando estos campamentos, lo cual está bien en el sentido del oro, pero Tinker necesita más pushear, necesita más estar presionando las líneas para conseguir espacio para el Dragon Knight o el carry que sea. Y además puede conseguir tranquilamente su oro desde ahí. Creo que perdés un poquito más de tiempo, quizás ganas más oro, pero necesitas ese pusheo. Eso es lo que te ha faltado más que nada en esta partida. Hay una pequeña pelea en el medio. Lo único que tenés para transportarte es la torre, así que vas a estar un poco lejos. Bien usado el rearme y la daga para acercarte. Alcanzás a meter un misilazo que ayuda un poco a que la legión gane el duelo. Así que muy bien por ahí, nada para reprochar. Te van a gankear. Y... muy cerca, pero perfectamente evitado. Todo calculado, obviamente. Te teletransportás a bot para seguir farmeando y pusheando. Está perfecto. Tirás 2 marchas. Las tirás en sentidos opuestos. Es mejor que tirarlas en un solo sentido. Y vas a farmear un rato a la jungla. Eso no está realmente mal. Sí está mal que uses las 2 marchas en el mismo sentido, pero es mejor tratar de farmear otra línea. Es preferible ir bot que seguir farmeando en la jungla. De todos modos no está tan mal realmente. Bien, ya estás apuntando a otro lado. Deberías ir top porque hay más creeps. A pesar de que haya aparecido Sanking, podés shift clickear. Acá en este momento, sabiendo que hay un héroe enemigo, si no lo voy a ir a matar, me voy. Sé que hay 2 porque acabo de ver una flecha. Ese troll no sé si realmente lo veo. Sé que hay 3 porque acabo de ver un oro. Vos solo contra 3 no sé si rinde. Bueno, te mataste a uno, bien. ¿Por qué estás yéndote para allá? ¿Por qué no te teletransportas? Tenés una marcha para usar la daga mucho más rápido. Perdiste bastante tiempo yendo ahí. Es un error realmente mínimo, no es tan importante, pero sí hay que tratar de manejar los tiempos mejor. Ahí la teletransportación correcta no era hacia atrás, sino hacia los costados. Hay que tratar de blinkear hacia los árboles donde estarías atorado. Dado que no te pueden alcanzar ahí, es el punto más seguro. ¿Sí? Bien la elección del teletransporte. Bien las marchas. Bueno, una sola. Seguís armando un Dagon, lo cual yo ahí empezaría a discrepar, dado que las mejoras de Dagon solo te dan 100 más de daño. Y bueno, te dan más alcance, sí es verdad. Pero ya te serviría más tratar de llegar a un, por ejemplo, BKB, que tienen bastantes stuns. O una hoja etérea para evitar los golpes, más que nada del troll, que es el que mejor está jugando del otro equipo. O una guadaña para poder ser más ofensivos contra cualquiera y que no te pueden hacer literalmente nada. ¿Por qué no sale la daga ahí? Ah, estás estuneado, bien. 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 Ahí está, lo tenés al lado, ¿por qué no lo estás atacando? Bueno, te falta mejorar tu tiempo de reacción. Ahí tenías a la Windrunner pegada. Estás farmeando bien ahora. Ahora estás farmeando bien, realmente estás farmeando bien, así que sabes cómo farmear con Tinker. Por alguna razón no lo estabas haciendo antes. Eso está mal.
Perfecto ese teletransporte. Un kill fácil. Y ahí tenés otro. Apa. Bien usado el láser para evitar que el troll lo siga atacando. Windrunner revela su posición. No sé si vieron realmente eso, pero bien jugado ahí, muy bien jugado ahí. Nada para decir. Teletransporte cerca. Puedes blinkear. Bien. Perfecto. Excelente, excelente. Nada que reprochar. Últimos golpes. Estás farmeando relativamente bien. No mucho 150 para 30 minutos. Deberías tener 200 ya mínimo. Pero considerando que eso es uno de los temas que ya dije que tenés que practicar, no voy a andar más en eso. El nivel estás perfecto, perfectísimo. Sos el héroe con más nivel de la partida y deberías explotar un poco más eso. Siento como que no estás pusheando tanto. Si bien podés pelear con Tinker como lo estás haciendo y estás ayudando bastante a tu equipo, creo que con Tinker tenés que jugar un poco más egoísta y pushear un poco más. No estar en la jungla. Sí, te vas a ganar un poco más de oro en la jungla capaz, porque podés farmear varias cosas a la vez. Pero no estás pusheando. Tinker necesita pushear. Por ahí alguien dice que no golpeaste lo suficiente a las torres. Tinker no golpea las torres. Hace que los creeps lleguen para golpear torres. Así que en vez de venir a farmear acá, lo cual es bueno para el oro, no es bueno para el equipo ni para pushear. Porque lo que querés es que tus creeps vayan y rompan todo. Más siendo que puedes split pushear perfecto porque puedes estar en todas las líneas permanentemente. Ahí en vez de robar ese Lassit, podrías haber usado una marcha. Inclusive tenés como volverte y vas a tener que volver a pata. Tendrías que haber usado el Rearm para teletransportarte de vuelta. Perdido ya segundos que vas caminando. 15 segundos hasta la base, cuando podrías haberlo hecho al toque. Teletransportas a la base para generar un poco de vida. Tenías maná, así que podrías haber ido abajo si te animás. Sí, genera, creí que había algo porque se vea como muchos puntitos juntos. Lo de siempre, tirate las dos cosas ahí. Bien, perfecto la pelea ahí. ¿Por qué te paraste ahí? ¿Por qué no te estabas usando el Ream? ¿Qué estabas haciendo? Ok, no sé qué hiciste. No sé qué quisiste hacer. Podrías haber ido a otra línea o haber vuelto directamente para no perder tanto tiempo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, está bien. Un poco riesgoso, pero está bien. En ese momento podrías haber caminado un poco hacia la tienda para terminar de armar tu guadaña porque ya la tenés lista. Tenés todos los ítems ya. ¿Por qué estás atacando a un enemigo que tiene Blade Mail activo? O sea, ya sabía que perdiste, la perdiste con el Blade Mail. Hiciste casi 1000 de daño por la malla de cuchilla nomás. Tenés 1880 de vida, o sea que perdiste más de la mitad de la vida solo con la malla. No vale la pena, no lo vale, definitivamente. Si el otro se hubiera avivado, se podría haber quedado a que le siguieras pegando y te podría haber matado. Esto que estás haciendo está mal. Estás robando deliberadamente farm a un aliado. Eso no se hace. Para eso tenés las líneas. Esta línea está vacía, esta línea está vacía, esta línea está vacía. Anda a farmear ahí. No le robes el oro a tus aliados porque sí, vos vas a tener más oro, pero este es un juego en equipo.
Ahí en vez de blinkear hacia atrás podrías haber blinkeado hacia los árboles y tirado otra marcha. Bien ahí que tiraste las dos marchas. Transportás ahí. No, mal. No, por el hecho de que... Bueno, definitivamente mal, estás peleando contra un enemigo que tiene Blade Mail y por eso te moriste. Es más, pausa, vamos a ver por qué fue el daño que recibiste. Recibiste con magia de cuchilla 120, 630 y 120 de daño. Son 6, 7, 8, más o menos 900, 1000 de daño. Que es la mitad de tu vida de nuevo. Si lo hubieras atacado en ese momento, si hubieras solo esperado, te hubiera ido bien. Inclusive eso te pasó por venir a farmear la jungla. No farmes la jungla, sos un tinker y tenés que farmear las líneas para pushearlas, para irte inmediatamente a otra línea. El oro que ganás por ir a la jungla es... ganan las 50 más de oro. No lo vale comparado con lo que es pushear. No le digo porque hayas muerto, no tiene nada que ver eso, sino por el hecho de que no es tu lugar la jungla. Bien jugado, perfecto. Sable total. Bien ejecutado el combo. Primero siempre se usa Dagon y después láser, por el hecho de que Dagon es instantáneo y láser tiene una animación que demora más. Y bien huido en este momento. Ahí se ve que usas, no sé si lo hacías antes, pero que le has dado doble clic a las botas de viaje. Ponerlas en un lugar donde puedas usar una tecla. Me extraña que sepas usar las teclas para la cámara y no para esto. Es básico. Apretando, haciendo doble presión, no sé cómo se llamaría. En el mismo ítem. Teletransportas a la base, así que tendrías que usar eso. Pequeño detalle nomás. Bien elegida la línea, es el lugar que tenés que ir. No sé por qué te vas, te teletransportas al costado, usas las dos marchas para asegurar los last hits. Todo esto parecerá un poco menor, pero te hubieras asegurado un poco más de oro. Así como hiciste ahí, eso que estás haciendo está perfecto. Pues es el lugar más seguro. Troll no te pudo ir a matar a pesar de que lo quería hacer. Y vos estabas en un lugar seguro. No te podían hacer nada. Bien. Perfecto, excelente. Troll ya tiene MKB. Sí, ya tiene MKB. Como Troll ya tiene MKB, bueno, como mencioné antes, está bien que haya sacado la guadaña. Porque si bien el láser impide que el otro ataque, tarde o temprano iba a sacar MKB. Sniper también debería sacarla. Y la está sacando, ya casi la tiene. Y bueno, Windrunner no. Venís a pushear. Bien elegido el lugar. Dos marchas más yo tiraría. Una más. Ya está. Y ahí te vas. Eso está perfecto. Elegiste quedarte. Bien. Perfecto. Ahí tus aliados te defienden. Vos no tenés maná, así que está bien que no te igual. Bien ese kill. Siempre trata de usar Dagon porque es más rápido. En este momento estás haciendo más daño con Dagon que con el láser. Así que te conviene más el Dagon, además de que tiene más rango. Ok, terminaste de matar ahí. Te cancela el ulti con los valles. ¿Qué podrías haber hecho ahí? Podrías no haber usado la hoja etérea, porque de todos modos ya estaba muerto el otro, y usar la hoja etérea antes de que llegara el troll para poder rearmar en ese momento. No sé si lo viste realmente. Si no lo viste, tendrías que tratar de fijarte más en eso. Pero bueno, tampoco en realidad está tan mal. No es que no vayas a morir nunca, ni que nunca puedas cometer errores. Estás bien. Te están pasando en last hit y eso no tiene que pasar. Te están pasando por 100 last hits el Sun King.
No sé cómo consiguió tanto, pero lo está haciendo mejor que vos. Y eso que vos estás en todo el puto mapa y tenés todo el mapa para farmear. Hasta ahí todo perfecto. Ahora salís, le tirás todo el combo. Bien, sí, está bien. Está bien, está bien. Riesgoso, pero está bien. A mí no me gusta vender la botella, siempre la dejo para intercambiarlo en el momento en el que estoy en la base y poder curarme más rápido, para volver más rápido a la acción. No sé si eso está bien realmente, pero a mí me gusta hacerlo así. Me da la sensación de que sos más rápido. ¿Por qué te teletransportás atrás? No sé. Tu marcha no creo que llegue hasta ahí. O si llega, llega muy en el borde y no aprovechás todo el daño de los bichitos. Ahí bien, un poco riesgoso teletransportarte hacia ahí. Pero ahora no sé por qué estás yendo hacia allá. No entiendo. ¿Tiraste una marcha ahí en el medio? Ok, esto que estás haciendo, si bien puede llegar a estar bien, es muy riesgoso. No sabes si hay un enemigo ahí que te pueda matar. Sí, te puedes defender. ¿Y si hay dos? ¿Qué haces? ¿Fuiste? ¿Qué? Tinker es muy útil, pero solo cuando está contra uno. Está bien que compres Sentries para tu equipo, siendo que ya estás completamente farmeado. Perfecto, tu actuación ahí estuvo perfecta. Teletransportad. De ahí deberías haberte teletransportado hacia tu aliado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Recordamos que ya tenés las botas. Bien ahí. No sé si lo hiciste a propósito por bronca a la Legion o qué, pero regalaste daño. No está bien eso, nunca va a estar bien. Por más bronca que tengas no puedes hacer esas cosas. Y ahora estás en una mala posición. ¿Qué puedes hacer ahí? No puedes hacer mucho porque realmente estabas muerto. Todo eso por mal posicionamiento. Vamos a volver. Vamos a poner la cámara libre. Estás yendo solo en la torre contra terreno desconocido no guardeado. No tenés visión. Y estás al lado de la base de tus enemigos. Separado de tus aliados que estaban parados acá. Básicamente te suicidaste. Te voy a mentir. Tenés el problema ese de la agresividad del posicionamiento. Y quizás si hubieras ayudado a la Legion a matar no me acuerdo quién estaba, creo que estaba contra el Ogre. Quizás hubieran salido victoriosos en esa batalla. Un pequeño truco. Mandar a buscar a farmear a la jungla. Todo el oro que gane Buscar se reparte entre ustedes, así que le das oro a todo el equipo. Y no importa si pierde porque no le está dando oro a nadie ni está perdiendo oro. Así que... O sea, no importa si se muere, quise decir. Y sos gankeado y muerto. Bien, vamos a retroceder un poco. Con la cámara libre. Tus enemigos vienen en la invisibilidad los dos. Y te gankean a vos porque saben que sos el más poderoso de los dos. Bien, ¿cómo podrían haber prevenido eso? Vos le compraste al Dazzle unos Sentries y Dazzle debería haberlos colocado en la zona donde está la torre para recuperar la visión verdadera que se perdió. Así que en el lugar donde hay una torre casi siempre tienen que tratar de reemplazar ese lugar, por lo menos con un Sentry, a veces también con un Observer. Y aunque no es tu culpa, debería hacerlo el Dazzle, podrías indicárselo a Dazzle para que lo haga. Siempre bien, no diciendo, Dazzle pelotudo. Y ves que tus enemigos van a Roshan, o eso crees.
te dirigís hacia Roshan, te vas a banquear a eso que es una ilusión. Está bien, vos no sabes que es una ilusión. Y tu equipo no se mueve, no hay mucho que puedas hacer. Así que bueno, seguir pusheando como lo estás haciendo. Tratar de apurarte un poco más con los teletransportes. Te demoras un poco bastante. No es tan grave en realidad, pero tratar de no hacerlo. Hay una posición en la que están es peligroso y yo no me movería hacia ahí. Tendrás que estar viendo la batalla, no al enemigo al que querés matar, sino viendo la batalla. Quizás podrías haber ayudado ahí. Yo tampoco estoy viendo, porque vos no estás viendo. Y terminas cayendo. Quizás guardar la hoja etérea para alargártela a vos mismo o solo al enemigo al que te quiera matar sería una buena idea. No sé si la correcta, pero podrías intentar eso. En este momento no tenés para revivir. Y están completamente vulnerables. Ahora el enemigo podría venir y romper esos dos y ganar. No sé si lo hace. De hecho queda muy poco tiempo, quizás si pase. Revivís, ya realmente no hay mucho para hacer. Ya ahora salir de este punto es muy difícil. Tené cuidado con el Brave Mail, que te hace muchísimo daño. No vayas por el más lejos. Te concentras mucho en matar a uno, siendo que tenías una Windrunner al lado. Vos todavía te movías hacia el Sun King para matarlo, cuando Windrunner estaba más cerca y es un clic más fácil. No digo que hubieran ganado ya por eso, ya la partida estaba bastante complicada, pero eso, tratar de manejar bien a quién vas a matar. ¿Por qué lo vas a matar a él? Normalmente querés matar a los carries fragilitos, como serían Sniper, que no tiene un puto ítem que le dé vida. Windrunner tiene un poco de vida. Troll, que tampoco tiene nada. Tendrías que focusear a estos tres primero cuando vos siempre vas contra el Sun King. No sé si vas contra Sun King por la bronca que tenés desde el principio de la partida o por qué realmente, pero deberías enfocarte entre estos. Sun King es molesto y te va a molestar con el stun, pero si vos matas al troll ganás la pelea, básicamente. Resumen, ¿qué puedes hacer para mejorar? En el caso específico de Tinker, pushear. No vayas a farmear campamentos, anda a farmear las líneas, porque eso hace que pushes. Después en los combates en general estás bien. Se te complica un poco cuando ya hay muchos, y es normal eso con Tinker. Tinker es bueno uno contra uno, digamos, no uno contra muchos, así que ahí dependes de tu aliado. Y los ítems está relativamente bien. Sí, está bien. No creo que yo hubiera comprado algo distinto, la verdad. Quizás plantearte la idea de comprar un Naganims por el hecho de que tenés más daño a muchos enemigos y estás normalmente peleando contra muchos enemigos, porque los enemigos en las partidas de nivel bajo se agrupan mucho. Bueno, farmear más, no puede ser que el Sniper, que no está haciendo un carajo, y el Sun King hayan farmeado más que vos. Tenés un buen oro por minuto, pero podría ser mucho mejor si hubiera farmeado más. Farmear líneas, no campamentos. Las peleas estabas bien. Ser menos agresivo, estar más atento de dónde está tu equipo para ayudarte. No para ayudarlos vos a ellos, pero sí para ayudarte. No enojarte, tenés un problema evidente de ira, aunque no te conozca realmente, no tenga contacto con vos. Tenés un problema de ira que hizo que dejaras morir a la legión porque te caía mal. Solo por eso podrían haber tirado un par de torres más, que les hubiera dado más oro y hubiera sido otra la historia. Tratar de indicarle a tus aliados qué es lo que deben hacer. Dazzle no ha comprado los ítems correctos, ni sabía evidentemente poner wards. No digo que los pongas vos, porque estás ocupado teniendo otros ítems, porque tu rol es otro, pero sí indicándole: Dazzle, mirá, pon esto acá, ahí, que indiques, siempre hablando bien. No, Dazzle pelotudo, no pone ward, no sirve eso, no vas a ganar nada con eso. Y ver la batalla y no a tu enemigo.
No enfrascarte con un solo enemigo. No ir por el Sun King porque querés matar al Sun King porque tiene la vida baja cuando tenés una Wind Ranger que está pegada a vos y es más peligrosa y es más fácil de matar porque está pegada a vos y no tenés que seguir caminando. Pero en general bastante bien, para tu MR estás bien. O sea, yo creo que deberías tener un poco más, deberías solucionar un poco estos temas. Practicar el agiteo en las etapas tempranas, que eso deberías hacerlo siempre. Practicar, ya lo vas a ir logrando, pero estaba bastante bien. Y con Tron Sunking al principio, maxear la E, comprar Sentry si es que no las pone tu support. Lo ideal sería que los ponga tu support, pero bueno, no siempre se puede, y más en estos niveles. Comprar los dos fue realmente muy buena idea. Y eso, nada más estaría. Espero que te haya dado esto, espero que a todos les sirva un poco esto de ver cuáles son los errores, cómo analizarse a sí mismos, porque todo esto que yo estoy haciendo sobre el replay de los demás, también lo hago sobre mis replays. A veces cuando perdemos una partida, ¿por qué la perdimos si la teníamos re bien? Te pones a ver el replay y te das cuenta, acá tendría que haber hecho, acá tendría que haber hecho esto, no echándole la culpa al otro. Tinker debería haber pusheado mucho más y más haciendo que tenían dos carries que se caen relativamente en el late, que son Dragon Knight y Legion. No carrean tan duro como Sniper o Troll. Lógicamente en el late game, cuando estuvieran más farmeados, iban a ganar el Troll y el Sniper. Cuando tenés un aliado menos, tenés la ventaja de oro, porque estás ganando más oro por ese aliado que te falta. Entonces hay que aprovechar eso para tratar de ganar más rápido. No dejar que se estire la partida, porque si se estira la partida, los enemigos van a igualar tu oro. Y ahí vas a terminar perdiendo. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si quieren que les vea su replay, me lo mandan a la cuenta de Facebook, que es Golden Imper. En todos lados me pongo Golden Imper, así que me van a encontrar fácil. Aparte soy el único boludo que se pone Golden Imper. Me mandan un comentario por acá o donde quieran con el código de la partida y me dicen qué héroes son. Gracias por ver, los espero en la próxima.